Ya, parece que ahora ya estamos en vivo. Bueno, Ujú. bienvenidas y bienvenidos a todos y todas, compañeros y compañeras que se encuentran viendo esta sesión. Esta es una de las otras de las sesiones de conversaciones que estamos haciendo del ciclo que hemos denominado Los Límites del Proceso Constituyente. Desde el colectivo Conciencia y Acción y la revista Revolución Universitaria estamos muy felices y contentas y contentos eh, de poder realizar este ciclo de conversaciones distinto a lo que se ve y lo que ha copado la agenda estos últimos días. Eh, el día de hoy vamos a abordar la tercera opción, o por decirlo de alguna forma, que escapa de la división o de esta discusión de la prueba del rechazo, que tiene que ver con no votar y tener como una opción válida o no. Esa es la discusión que vamos a dar. Esa alternativa. Y para esto nos acompaña Juan Carlos Gómez Leighton, doctor en Ciencia Política y Sociología, director de CIPSAL, creo que así se dice, de Ujú. Chile, el cual ha realizado diferentes seminarios durante este año y el año pasado también. Y ya lo hemos invitado a varios de nuestros ciclos de conversación y siempre es un agrado tenerlo acá con nosotros. Entonces, a continuación le pase a Juan Carlos Gómez Leighton para que nos conversa sobre esta tercera alternativa, qué es lo que se debería profundizar y para hacia dónde deberíamos llevar la discusión. Adelante, Juan Carlos. Ok. Bueno, gracias Luna, gracias a los compañeros de Conciencia y Acción y a todos que están detrás de esta iniciativa que me han invitado a hablar sobre los límites del proceso constituyente actual o límites del proceso constitucional. Ya al nombrarlo con dos palabras estamos diciendo que hay una diferencia entre lo constituyente y lo constitucional. Pero también quiero abordar lo que Luna señalaba. Señalaba que nuestra posición o la posición que yo estoy desarrollando en esta última actividades, en este último trabajo, en estas últimas concepciones sobre el proceso, tiene que ver con lo que se está denominando la tercera posición con respecto al proceso constitucional y también con respecto al 25 de octubre de este año, en la cual es el plebiscito supuestamente de entrada de este proceso constitucional. Digo esto incondicional porque puede pasar muchas cosas en este país, como dice la cantata, ¿cierto? Santa María de Iquique. Chile es un país muy largo y muchas cosas pueden suceder. Nada está establecido ni escrito. La historia afirma. Eh, de manera que quiero partir esta charla con una afirmación relativamente categórica que, que quiere anunciar el problema que estamos vivenciando en la sociedad chilena desde hace algunos años a esta parte y que no puede circunscribirse ese problema solo al periodo de la coyuntura crítica que se abrió en la sociedad chilena en octubre del año pasado y que estamos a punto de cumplir un año de esa coyuntura y que todavía está teniendo remesones, réplicas, está generando una serie de potencias sociales, políticas en la sociedad. Por lo tanto, este problema que quiero abordar parte de esta afirmación, la afirmación que estaba incluso previa a lo que es la insurgencia rebelde de octubre del 19. Es una es una consecuencia, yo diría, también de este problema que voy a anunciar. Quiero partir con esta afirmación. La democracia liberal representativa es un régimen político agotado, desgastado y superado por la historia. Quiere decir esta afirmación que la democracia, tal cual como fue concebida a partir del siglo XIX-XX, hoy día ya no es un régimen político que dé respuestas adecuadas a las distintas visiones de mundo que se pueden configurar
en la sociedad, ni tampoco está sirviendo de vehículo de representación de los intereses de todos y todas los y las ciudadanas que conforman la sociedad, no solamente chilena, sino que también latinoamericana y, por qué no decirlo, la ciudadanía mundial. La democracia, curiosamente, luego de ser proclamada su triunfo mundial, la democracia liberal, y tuvimos recientemente en el Mercurio de este domingo una entrevista a quien proclamó el fin de la historia, el fin de la historia en el término hegeliano, ¿cierto? El fin de la historia, según Francis Fukuyama, se había producido por dos factores. El factor del triunfo a nivel mundial, global, del capitalismo liberal, luego de la caída, ¿cierto?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 90-91. Y posteriormente, en razón a esa misma situación, Fukuyama agrega que también lleva al triunfo de la democracia liberal representativa en todo el orden. Por lo tanto, la historia de una fase de la historia universal, global, había llegado a su fin y se iniciaba otra. Otra que era de plenitud del triunfo de la democracia liberal representativa y del capitalismo liberal. Bueno, del 92 que aparece el libro de Fukuyama, a la fecha han pasado aproximadamente 28 años, y tenemos que ni el capitalismo liberal está atravesando por una situación de pujanza, no está pasando por un mejor momento, y el capitalismo, ¿cierto?, está en crisis en todas partes del orbe, y al mismo tiempo es el capitalismo el responsable de encontrarnos en una situación de crisis total de la civilización capitalista, de la crisis civilizatoria que hoy día nos afecta, en tanto la crisis del medio ambiente, del calentamiento global, de la pérdida de la situación alimentaria, de la crisis energética, etcétera. E inclusive el COVID-19 es parte de esa misma situación de crisis del sistema capitalista mundial. La crisis del capitalismo mundial sin duda va acompañada con esta crisis de la democracia liberal. ¿Y cuál es la mejor expresión que tiene la crisis de la democracia liberal representativa? Que es los dos siguientes situaciones. Una, que es la pérdida de sentido, la pérdida de orientación, la calidad que está implicada en la forma de hacer la representación, que hoy día está en crisis total. Hay una crisis de representación global. Hay una crisis de representación de los intereses que tienen los ciudadanos y ciudadanas en relación a la política y al hacer político. Hay una crisis en todos esos aspectos, y es una crisis general que nos afecta en todos los aspectos y todos los sentidos. En ese aspecto, la crisis de la representación también ha llegado a Chile. Es una crisis que está permanentemente calando, horadando, destruyendo, ¿cierto?, lo que es el sistema político, democrático, liberal, representativo. Este ha dejado de ser representativo para ser solo un sistema de sistema liberal, de democracia liberal. Es decir, donde solamente lo que hay es una competencia por cargos públicos entre distintas organizaciones que se han llamado los partidos políticos, pero de ahí que tengan representatividad, esos partidos no las tienen. Por lo tanto, tenemos una crisis de representatividad que se arrastra desde la mitad de la década de los 90 en Chile hasta el día de hoy. Eso ha significado, entre otras cosas, la crisis también de las instituciones políticas que conforman la democracia liberal representativa. En este caso,
las dos instituciones fundamentales de la democracia en su momento, fundamentales e inclusive radicales y revolucionarias en su momento, que eran los partidos políticos que representaban a sectores sociales específicos, que tenían la posibilidad única de poder representar intereses sociales, culturales, económicos, ideológicos en el hemiciclo, en el lugar de la representación que es el Parlamento. Y eso, a partir del siglo XIX en adelante, era un elemento profundamente democrático, porque se fue ampliando la posibilidad de aquellos que no tenían poder pudieran tener poder y representación. Pero luego, ¿cierto? Hoy día es una crisis total. Los partidos políticos han dejado de ser los canales, los vehículos, las organizaciones que representan a los sectores sociales y a los sectores ciudadanos propiamente tal. Y por ende, también ha habido una situación de crisis del proceso electoral. Los procesos electorales en el último tiempo en la sociedad chilena, como también en muchos otros sectores de América Latina y del mundo capitalista central, se ha comenzado a vaciar, se ha comenzado a desaparecer, si ustedes quieren, de la escena y del escenario electoral los ciudadanos. Hay un cientista político británico, Peter Mayer, que habla de gobernar el vacío, gobernar democracias o realizar gobiernos representativos sin ciudadanos. La democracia se va quedando sin ciudadanos. Es decir, cada vez más los ciudadanos se van del régimen político democrático porque no sienten que hay una relación intensa, profunda, en que el ciudadano se siente representado por los partidos políticos y estos puedan representarlo, sus intereses, donde se toman las decisiones. Por lo tanto, la ciudadanía se va, se va. Ahora la pregunta que se emerge es sin duda, ¿para dónde se van? ¿Se van para su casa? ¿Se van al mercado? ¿Se encierran en el mundo del mall? ¿Se encierran a comprar y a consumir? ¿Dejan de hacer una participación cívica porque no le interesa la política? ¿Para dónde se van? Esa es la pregunta, ¿para dónde se van? Y hay respuestas para esa pregunta. Hay respuestas claras y hay lugares donde podemos identificar dónde están los ciudadanos que han abandonado la política democrática de los regímenes liberales democráticos, digamos, en una palabra, de las democracias burguesas que se instalaron en América Latina a partir de los años 80 y 90, como en el caso chileno. Ayer nosotros, los chilenos y chilenas, tuvimos la oportunidad de recordar, de revivir, de conmemorar, de celebrar o hacer lo que nuestra memoria nos permitía con respecto al día de ayer. Lunes 5 de octubre. Hay varios acontecimientos que se entrecruzan con ese 5 de octubre, pero al que yo me refiero es al momento en que la ciudadanía en este país todavía confiaba, todavía tenía, comillas, fe, esperanza en aquellas organizaciones políticas que le ofrecieron un camino, que le ofrecieron una institucionalización, que le ofrecieron una ruta para poder sacarse de encima al dictador, a Pinochet. El 5 de octubre de 1988, la población mayoritariamente, más del 54% de los votos fueron hacia la opción no, que no continuara Pinochet en el poder y por lo tanto que abriera un proceso de democratización, todo reglado por y normado, ¿cierto?, por la Constitución de 1908.
Los partidos políticos que habían participado en la oposición a la dictadura construyeron una opción, que era la opción por el no, prometiendo que iban a transformar aquello que Pinochet y los de derecha, los empresariados, el capital, habían construido en 17 años de dictadura. Pero todos sabemos que eso fue un engaño. Se hizo que la población participara activamente, se les entusiasmó, se les prometió, ¿cierto?, una vida mejor. Y se les entregó, ¿cierto?, una posibilidad de que lo hicieran a través del voto. Y mucha gente fue a votar. Cabe señalar que ha sido el 88, el plebiscito del 88, uno de los momentos de mayor participación electoral de toda la historia política de la democracia en Chile. Sin embargo, ya en ese momento, y esto quiero hacerlo notar, ya en ese momento había grupos políticos, sectores sociales que levantaron con fuerza su voz, pero no se escuchó, una voz que quiso advertir que el plebiscito de 1988 era una trampa política en la cual el ingresar y participar activamente la población se estaba legitimando y aprobando la continuidad, no de Pinochet, por cierto, no de Pinochet en el cargo de presidente de la República, como él se designaba, sino que se aceptaba por todos los partidos políticos, de la institucionalización del régimen autoritario que estaba consagrado, establecido, elaborado, diseñado en la Constitución de 1980. Por lo tanto, cuando le dijeron no al general, se le estaba diciendo sí a la Constitución política de 1980 y se le estaba diciendo sí a toda la institucionalidad, tanto económica, social, cultural, que el neoliberalismo había puesto en ese momento los pilares más fuertes, los cimientos de ese sistema. Ahí se invitó a votar. Pero como digo, siempre habían grupos que decían que eso era una trampa política. Y lo dijimos muy tempranamente, y lo digo porque yo fui parte de esos grupos que fuimos capaces, porque esta es otra memoria histórica que también se debe tener presente y también se debe tener claro de su existencia al momento de recordar, de hacer la historia del 5 de octubre del año 1988. Habíamos grupos que decíamos que eso era una trampa. Si bien es cierto, planteamos acerca de la posibilidad de que el general Pinochet diera un golpe, un contragolpe, como estuvo rondando toda la noche del día 6, ¿cierto? Decíamos que eso no ocurrió, pero decíamos que era una trampa. Y lo dijimos antes, no que lo dijéramos encima del 88, lo dijimos ya en el 86 y 87, en los informes políticos que elaboramos en el Instituto de Estudios Contemporáneos, ¿cierto? Ahí colocamos, a través de la revista Andes, colocábamos, ¿cierto?, nuestro análisis y colocábamos y señalábamos claramente de que esa era la institucionalización del régimen autoritario. Bueno, pero éramos la minoría y todo el resto, la mayoría hizo lo que ustedes todos sabemos que ocurrió. Pero sin embargo, esa democracia que prometía el triunfo del no, era una democracia limitada, era una democracia de baja intensidad, como le llamaron, era una democracia protegida, era una democracia que excluía, era una democracia que solo servía para la reproducción del sistema neoliberal. Y todos los partidos políticos que entraron a participar en ese sistema lo fueron reproduciendo durante 30 años. Y todos aquellos que participaron
y votaron durante 30 años por los partidos, ya sea de la concertación de partidos por la democracia, ya sea por la fuerza de la nueva mayoría o por los partidos de la derecha, contribuían a ese desarrollo, contribuían a la reproducción del sistema. Y eso hay que decirlo así. Ellos contribuyeron durante 30 años a que el sistema neoliberal en Chile se extendiera, se profundizara y se hiciera, cierto, más fuerte de lo que era al momento de derrotar a Pinochet. Es decir, la ciudadanía también es responsable de los 30 años. La ciudadanía que votó y que votó por los partidos, que votó por Eduardo Frei Montalva, primero por Elwin, después por Frei Ruiz Tagle, después por Ricardo Lago, después por Michelle Bachelet, inclusive por Piñera, en dos ocasiones. Todos ellos son responsables políticos de haber mantenido ese sistema en que toda la gente crítica, de pensamiento crítico, de pensamiento marxista, de pensamiento libertario, de pensamiento socialista, habían señalado de distintas formas. De distintas formas hubo una crítica, hubo un planteo crítico en este país que se ocultó, se invisibilizó, una crítica que nunca afloró más allá de ciertas tendencias. El único que podía decir algunas cosas y tenía carta de decirlo era Mulián en el Chile actual, pero habían otras críticas, inclusive anteriores y que habían precedido al planteo de Mulián en su Chile, en el libro del Chile actual. De manera entonces que aquí hubo una crítica que se ocultó y se invisibilizó. ¿Por qué? Porque esos críticos molestaban, pues. Molestaban a la clase política enquistada en el Estado, esa clase política que se sentía arrogante porque se habían mantenido durante 20 años el gobierno, habían dirigido, ¿cierto? Y habían profundizado el neoliberalismo en Chile. Esos son los que ocultaron a los que el neoliberalismo dejaba fuera. Esos, los Lagos, las Michelle Bachelet, los Frei, toda esa gente es responsable de tener el Chile que tenemos hoy día. Pero había un Chile que se movía y que trataba de construir algo distinto, de manifestarse de manera diferente. Aquellos que criticaban, que decían cuáles eran los límites que tenía el neoliberalismo y de cómo el neoliberalismo estaba transformando la cultura, cómo estaba constituyendo a nuevos sujetos, cómo hacía que la ciudadanía se volviera cada vez una ciudadanía neoliberal, una ciudadanía profundamente consumista, una ciudadanía profundamente competitiva, una ciudadanía arrogante con sus vecinos. Pensemos en el Chile del Jaguar, cuando todos los chilenos se sentían los del Cono Sur, cuando miraban con desprecio, y hasta el día de hoy miran con desprecio los procesos políticos que se han dado en Argentina, o que se han dado en Bolivia, o lo que se han dado en Ecuador, para qué decir de Venezuela. Todos esos procesos políticos son negativos. Esa forma de no queremos eso. No queremos eso porque nosotros somos distintos. Nosotros hemos logrado tener la mejor transición. Somos un país modelo, se decía. Y obviamente era un país modelo. Nadie lo discute. Todos querían ser como Chile. Todos querían ser neoliberales como Chile. Todos. De manera entonces que este Chile neoliberal que se construyó tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta arrogancia neoliberal del triunfo, de sentirse triunfadores. Fíjense hoy día, ¿cierto? Se construyen explicaciones y se dice, mire, es que lo que pasa es que como ganado, esto lo dice un sociólogo muy connotado en Chile, que es Manuel Antonio Garretón. Garretón dice, mire, la Concertación como se dio cuenta que ganaba elecciones sin hacer nada,
de lo que se había comprometido a hacer y que el modelo continuaba y por lo tanto, ¿para qué hacer cambio si ganábamos elecciones independientemente de eso? Eso es lo que hoy día ellos arreglan lo que hicieron como convicción ideológica con una convicción política electoral. Y por eso nunca, estimados y estimados que me escuchan, nunca se preocuparon por ese conjunto de personas que comenzaban a irse del sistema político chileno. Hay un drenaje a partir del año 97 que comienza a abandonar, comienza a no participar, comienza a irse hacia otros lugares y no comienza a participar en los procesos electorales. Ah, no, es que los jóvenes de hoy día son cómodos. Entonces, porque los jóvenes a los 18 años no se inscribían en los registros electorales. Por lo tanto, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no cambiamos el sistema? Hagamos que el sistema sea voto voluntario e inscripción automática para que así el joven no tenga que ir a un lugar, hacer una fila y tomar un lapicito y inscribirse, porque eso es un sistema pasado de moda, es un sistema viejo. Los jóvenes son más activos, se quieren inscribir por el internet, es decir, etcétera. Excusa. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque como crecía y aumentaba la población electoral, como crecía el ciudadano político, las elecciones eran más pequeñas porque siempre había menos gente participando. Y eso para los partidos políticos es mejor que tener, para decirlo francamente, competir en una arena política donde hay 14.347.288 ciudadanos inscritos, es muy difícil hacer campaña para lograr tener la atención de 14 millones. Pero era más fácil tener la atención de 5 o 6 millones. Pues. Por lo tanto, para todos los partidos políticos, tanto de la izquierda hecha parlamentaria, de la izquierda parlamentaria, del centro y como de la derecha, era mejor tener poca gente participando. Y por lo tanto, hay un intelectual de derecha, que ahora es de derecha, que antes era relativamente socialdemócrata o de izquierda de esa naturaleza, Joaquín Brunner dijo, no se preocupen si esto de que la gente no vote es propio de las democracias, consolidadas. Nosotros tenemos una democracia consolidada, por lo tanto estamos como las mejores democracias del mundo, como la democracia norteamericana, donde vota muy poca gente y tiene la mejor estabilidad política. Pero esa era la razón que por la que la gente comenzaba a irse, y especialmente los grupos jóvenes. No era la razón. La razón era porque estaban hasta más arriba de la coronilla, como me permiten ustedes decirlo coloquialmente, los jóvenes ya no querían tener participaciones en esos partidos políticos que habían arreglado todo para seguir ellos siendo los que conducían el sistema político nacional. Por lo tanto, es claro de que este drenaje, este vaciamiento de la política, va dejando una situación en que los partidos políticos pueden convertirse en rectores de la democracia. Ellos se apropian de la democracia, ellos se apropian de la poco y nada representación política que se pueda tener, poco y nada representación política, y más encima con una ficción que genera el CERVEL al momento de calcular los porcentajes de representación de los partidos. Fíjense ustedes, para darle un solo dato para que ustedes lo tengan claro. En la última elección parlamentaria, de 14 millones, como le digo, de 14.347.288 personas, solamente votó efectivamente 5.990.000 personas. O sea, el 41%
de la población electoral votó en la elección parlamentaria del año 2017 para elegir diputados que hoy día están en ejercicio. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que viene después, porque son elegidos con bajísima representación. El 41% de la gente que votó eligió a eso. El 59% de la población chilena, es decir, 8.350.316 ciudadanos y ciudadanas no votaron en la elección de diciembre del 2017. ¿Captan? Es decir, ese es un parlamento que tiene bajísima representación. El CERVEL entregó la siguiente situación con respecto a determinados conglomerados. Por ejemplo, dijo, el Chile Vamos, de la derecha, ustedes saben, tiene un 38.71% de la representación del país. Y saben ustedes que eso es falso, porque eso es calculado sobre los votos válidamente emitidos. En realidad, el Chile Vamos solamente es el 15,5% de la realidad. Esa es la fuerza real, efectiva, que tiene al interior del conglomerado de 14 billones. El Frente Amplio, que todo el mundo aplaudió, dijo, el Frente Amplio ha venido a hacer una diversidad, una pluralidad, hemos logrado romper el binominalismo. Ay, ¿saben ustedes cuánto representa el Frente Amplio? ¿Cuántos son realmente? El 6.88% de toda la ciudadanía tiene todo el resto en contra del Frente Amplio, y así se siente como que ellos son los que representan a la ciudadanía. Ellos representan solo al 6,88%. ¿Cuánto le dijo que era el CERVEL? El CERVEL lo elevó al 17%. La Democracia Cristiana, el Partido Democrático Cristiano, que chantajea, que obliga, que se toma todas las consideraciones del mundo para hacer una u otra cosa. ¿Sabe cuánto tiene de representación en el país? Solo el 4,4%. El 4,4%. Eso es lo que representa la democracia cristiana. La fuerza de la mayoría que lo componen, estimados, que la fuerza de la mayoría que lo componen o lo componían en ese momento 4 o 5 partidos, son en realidad el 10.05% de la población. Piensen ustedes cuánto equivale entonces cada uno de los partidos que están. El Partido Comunista es solamente el 1.3% de la población nacional, el 1,3%. Y así para que les digo de otros, ¿no? O sea, fíjense que si ustedes toman cuáles son los partidos que en la elección pasada, en la elección obtuvo más de 1 millón de votos, no hay ninguno. Ningún partido obtuvo más de 1 millón de votos en la elección pasada, ninguno. Ninguno. O sea, todos están bajo el 1 millón de votos. Y eso significa que son una minoría dentro de la representación de la ciudadanía. Por lo tanto, y por eso yo he sostenido durante mucho tiempo que el partido mayoritario, el sector mayoritario de esta sociedad son o mejor dicho, es el partido de los no electores, de les y los no electores. Es decir, son aquellos que no votan. No votan. Entonces, cuando uno plantea, a partir de todo de esta condición empírica que existe, que hoy día es válido no votar
en el plebiscito del 25 de octubre es porque hay una masa de ciudadanos y ciudadanas que durante años no han participado ni han votado por estos mismos que van y que han hecho el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Qué representatividad puede tener ese acuerdo que no sea para el 40% de la gente? ¿Ustedes creen que la izquierda chilena, la izquierda, digamos, institucional, fue la que movilizó a ese 1.200.000 personas que salió a la calle el 25 de octubre del año pasado? Pero si apenas podido movilizar menos de 500.000 personas para que votaran por ello. Por lo tanto, ¿quién se movilizó? ¿Quién salió a la calle? ¿Quién hizo la insurgencia? ¿Quiénes fueron los que salieron a destrozar simbólicamente el capitalismo neoliberal? No fueron las organizaciones políticas institucionales, fue ese activo político que se maneja en la sociedad chilena, pero fuera de la institucionalidad. Por eso yo sostengo de que octubre representa la irrupción de la política de los márgenes que invade el espacio público, se toma el espacio público, hace política en el espacio público y dice queremos otra sociedad, queremos otro Chile, queremos poner fin al neoliberalismo. El neoliberalismo nació en Chile, termina en Chile. ¿Y qué es lo que le dan de respuesta? Estos mismos ilegítimos construyen en acuerdo entre ellos a medianoche, en la madrugada, un acuerdo político que es un acuerdo por la paz y un acuerdo por una nueva constitución política. Como si fuera que el problema de Chile fuera solo un problema de constitución política. Porque hablar de la constitución política, plantearse la posibilidad de un cambio constitucional, es plantearse un cambio a nivel de la estructura jurídico-política. No es un cambio que pueda dar lugar a una transformación de la base material que sostiene la sociedad chilena. No es una posibilidad real de un cambio de régimen económico, de un cambio de relaciones sociales, de un no gigantesco al capitalismo. Es decirle, mire, vamos a arreglar el sistema político, vamos a arreglar de otra manera las relaciones entre los poderes, vamos a cambiar las relaciones entre los ciudadanos, les vamos a reconocer determinados derechos, pero no vengan ustedes a exigirme o a exigirnos a las élites de poder real que cambiemos el sistema económico. Porque en el sistema económico, y todos nosotros lo sabemos, donde están las causas de la desigualdad, las causas de la explotación, las causas de la fragmentación, las causas de la discriminación, allí se asienta los mecanismos que son productores de la pobreza en este país. La pobreza que puede tener distintas maneras de manifestarse, pero todas están vinculadas a la forma de acumulación. El tema de la previsión social es un tema que está anclado en el sistema. ¿Para qué vamos a hacerle una reforma al sistema de previsión si tenemos que cambiarlo radicalmente porque es la única forma de que el sistema capitalista neoliberal no siga reproduciéndose en el tiempo? Porque los chilenos y chilenas todos los meses financiamos la reproducción del sistema capitalista nacional. No podemos suspender ese pago. No podemos suspender. Fíjense que los chilenos son tan amantes del sistema capitalista financiero y que lo cual demuestra a su vez su capacidad neoliberal de actuar y de hacer, que cuando les dieron el 10%, ¿qué es lo que hicieron? Con el 10% de sus propios fondos, se los fueron a pagar a los bancos. En vez de decir, yo me quedo
con mi 10% y lo guardo debajo del colchón para enfrentar las crisis futuras, lo que hicieron fue tomarse y se lo fueron a pagar a los bancos que estaban pero felices recibiendo que el dinero que salía por un lado era devuelto por otro. Eso es una situación neoliberal total y completa. Pero los chilenos, como son ciudadanos neoliberales, se comportan como tal y actúan como tal. Entonces, aquí el neoliberalismo no está derrotado. Por eso, estimados y estimadas, yo considero que la única opción que queda para el próximo 25 es evadir, es saltar, es provocar una situación nueva, no participando en el plebiscito. ¿Por qué? Porque ya nos engañaron una vez. Es que esta es la memoria viva. La memoria viva es que nos engañaron a la sociedad que votó y la ciudadanía que votó el 88 durante 30 años. Le dijeron mire, decían no se preocupen, yo conozco esa situación, estimados y estimadas, porque lo viví, porque muchos compañeros que participaban en las organizaciones en la cual yo tenía relaciones políticas, fueron a hacer campaña y le decían a las ciudadanas, vote, vote porque nosotros vamos a obtener más del 50% de los votos, más del 60% de los votos y vamos a cambiar todo. Nunca obtuvieron más del 50%, o sea, más del 60% de los votos que requerían para cambiar todo. Nunca, nunca lo obtuvieron. Y por lo tanto, siempre le echaban la culpa de que había una mayoría parlamentaria adversa porque los senadores designados y todo se cuenta. Pero cuando cambiaron los senadores designados en el 2005, con la reforma de Lagos y Longueira, ¿qué es lo que salieron diciendo, estimados? Salieron diciendo que por fin teníamos una constitución democrática. Por fin teníamos porque llevaba la firma de un tal Ricardo Lagos. Y eso lo hacía una constitución democrática. Pero el tema central y fundamental es que la UDI estuvo de acuerdo, o la derecha estuvo de acuerdo, de cambiar el sistema, terminar con los senadores designados por un cálculo electoral, por un cálculo político, porque si ellos dejaban que Lagos nombrara a los nuevos senadores designados, todos iban a ser pro-democrático, comillas, concertacionista. Por lo tanto, se les desdibujaba el aparato de control que significaban los 9 senadores designados. Por eso aceptó. No crean ustedes que Longueira aceptó y la UDI y la Renovación Nacional aceptaron porque eran democráticos. No, porque no les servía ya. Esa institución de los senadores designados ya no era pertinente y por lo tanto no les servía y les sacaron. Y hoy día también puede estar haciendo el mismo manejo. Vamos a hacer un cambio de la Constitución del 80 porque es la Constitución que se asimila a Pinochet y todo lo demás, pero vamos a tratar de cuidar que los pilares básicos, fundamentales del sistema capitalista neoliberal no sean tocados ni modificados. Por esa razón, la ley 21.200, que permite o que establece una serie de normas que restringen la acción soberana de la población. Por eso la negación sistemática de todos los actores de realizar una asamblea constituyente, de querer aceptar esta convención constitucional, que lo único que va a hacer, insisto, una reforma a la Constitución de 1980, que será, por cierto, una constitución distinta, como también el régimen político que surgió a partir de 90 era distinto al régimen dictatorial, por cierto, pero las continuidades. La continuidad de los poderes, la continuidad de aquello que va legitimando y que va conteniendo el proyecto popular es lo que uno tiene que fijar. Y en este caso, la posibilidad. Fíjense ustedes, y con esto voy terminando, Luna. Fíjense ustedes, que si ustedes hacen un ejercicio matemático, porque yo sé que estoy hablando con gente que
que trabaja las matemáticas, que hace aritmética o cálculos avanzados, ¿cierto? Es cuestión de tomar los datos que están en el CERVEL, de todos los votos que han obtenido estos señores que hoy día están tomando decisiones, que no tienen la representatividad para hacerlo, pero obligan a la ciudadanía, y lo peor de todo, que se alzan en jueces morales e éticos de aquellos que sostienen lo contrario, porque la ética está con ellos, la moralidad está con ellos, y todos los que decimos lo contrario somos amorales, somos qué cosa, somos cualquier cosa, pero no estamos dentro de sus categorías. Pero ellos, si ustedes suman, por ejemplo, si toman de las 4 grupos, se han formado 4 grupos para la prueba. Un sector demócrata cristiano, un sector socialista, un sector de la izquierda que se llama Apruebo con Dignidad, y está el Frente Amplio que es Chile Decida. 4, más los otros sectores que están al otro lado de la vereda, que son la derecha, que tiene dividida, el asunto que sabe colocar los huevos, ¿cierto? La derecha pone tanto huevos en la canasta del apruebo como huevos en la canasta del rechazo, ¿cierto? Ahí dividan sus posiciones. ¿Por qué? Porque tratan de controlar las dos opciones, ya eso ya implica. Pero si ustedes hiciéramos un cálculo, ¿qué posibilidades reales tienen los sectores progresistas que podrían estar, ya concedamos algo, no seamos tan negativos? Concedamos que dentro del Chile digno se encuentran determinados sectores progresistas, socialistas, pro anticapitalistas, qué sé yo. Pero fíjense que sumando sus pequeñas partes, no lograrían tener ni siquiera un tercio de la, de la convención. No podrían controlarla. No podrían controlarla, ni el Frente Amplio tampoco tiene condiciones de controlarla. Fíjense que uniéndose todos ellos, uniéndose los 4 sectores, supongamos en un arranque de locura, la democracia cristiana se une con la convergencia progresista de los socialistas, se une con el Chile digno y se une con el Frente Amplio. Fíjense que uniéndose los 4 sectores, tampoco alcanza. Tampoco alcanza. ¿Y dónde está? ¿Dónde está aquellos que podrían hacer el cambio? Aquellos que podrían, ¿cierto?, dar la posibilidad de que la convención constitucional sea un espacio democrático, abierto, plural, que donde converjan todas las posiciones anticapitalistas, prosocialistas, ¿verdad? Solamente si esos grupos que están fuera de la institucionalidad, la política de los márgenes tuviera algún tipo de interés de participar en él. O sea, curiosamente, aquellos que han sido denostados, de aquellos que han sido olvidados, aquellos que siempre eran lo negativo en todos los aspectos, aquellos que no servían, aquellos que carecen de una cualidad política, qué sé yo, las formas como se le han condenado a todos esos sectores son los que tienen el partido de los no electores, son los que tienen hoy día la posibilidad de hacer el cambio político. Pero como no los van a incorporar, como no van a conversar con ellos, como no los van a integrar, obviamente que esos grupos tampoco van a ir a votar. Porque yo estoy convencido, porque parto de la base de que hay una consecuencia política en ellos muy profunda, de que no pueden votar por aquellos que durante 30 años mantuvieron el sistema. Y van a ir a votar por aquellos que mantuvieron el sistema y que quieren seguir manteniéndolo, y que siguen pensando hacer las reglas a ellos. Van a ir a votar por gente del Partido Socialista, van a ir a votar por gente de la democracia cristiana, van a ir a votar por todo ese grupo coludido con
Ponce Lerú, porque eso es lo que ocurre, porque si uno vota por esos grupos, está votando por toda esa corrupta democracia que construyeron durante 30 años. Entonces, la única manera que tengamos para decirles no queremos que ustedes sigan acá y que se vayan todos, como esa frase muy característica de lo que fue el Sí, caso argentino, ¿cierto? Es que la gente que cree en una democracia social, que cree en una sociedad más igualitaria, que piensa la posibilidad de construir nuevas relaciones sociales a partir de vínculos territoriales, etcétera, que piensa que no debe ser la democracia expropiada por los partidos políticos, etcétera, no vaya a votarlo. Y es tan válido, es muy válido. Y digo, es tremendamente valiente no hacerlo, porque hay que ser consecuente con lo que uno piensa. No puedes convencerse porque algunos son como los cantos de sirena. El otro día, el martes pasado, cuando estuvo Camila Vergara con Gustavo Ruz en estas mismas conversaciones, la Camila hizo una alusión, ¿cierto?, a Ulises y la sirena, que es un libro de un rational choice norteamericano, pero de rational choice de pensamiento liberal avanzado, diría yo. Y él planteaba esto, de los cantos de sirena, cómo Ulises es capaz de resistir el canto de sirena cuando es amarrado al mástil y a todos sus tropas, ¿cierto? Le pone cera en los oídos para que no escuche. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que resistir esta tentación, que es ir a votar por el apruebo y por una convención constitucional con, porque aquí viene el otro elemento de engaño, con la idea de que si gana el apruebo y gana convención constitucional y nosotros en el voto le ponemos ahí una A, C grande, sin tocar, por cierto, la rayita, ¿eh? Vamos a tener una presión. Mentira. Es una gran mentira porque no está en el ánimo de los que están dirigiendo el proceso, de contabilizar aquello y de darle consideraciones a ese punto de un aspecto que podría trastocar el asunto. Fíjense ustedes que una de las iniciativas que se planteó en su momento era darle la posibilidad de que los jóvenes de 16 años o más pudieran votar. Incluso algunos plantearon algo más loco todavía, que era de 14 años para adelante. ¿Qué es lo que dijo la clase política? Que no. Pero sí, los jóvenes que tienen 14, 15, 16 o más años, pueden ir a protestar a la Plaza de Dignidad. Pueden ser lanzados por la baranda de un río, ¿cierto? El río Mapocho, por la policía. Para eso sirven los jóvenes, para mantener viva la efervescencia social, porque eso contribuye a plantear el gane el apruebo y que vamos al plebiscito y todo, pero los jóvenes no están incorporados a este proceso, pues. Ese es el punto. Los jóvenes que hicieron la revuelta en octubre, no están incorporados, no están incorporados. Ese es mi punto. Y ellos son también jóvenes políticos que podrían haber hecho algo distinto, pero no los consideran. El evadir no fue el grito, como yo digo, el grito que fracturó al neoliberalismo, que agrietó al neoliberalismo, no fue levantado por las organizaciones políticas que están hoy día convocando la prueba. Fue por hecho por otros sectores, por otros. Por lo tanto, allí hay también un manejo, un ocultamiento, un aprovechamiento de la movilización social. Hay un aprovechamiento de la movilización social por estos grupos que hoy día están en la institucionalidad, pero esa movilización social mayoritariamente, masivamente, la hacen los grupos no institucionales. Son los sectores más rebeldes de esta sociedad neoliberal. Aquellos que rompieron con el neoliberalismo, no el octubre pasado, lo rompieron hace
del año 97 en adelante, del año 97 en adelante, que se viene conformando y acumulando esa fuerza social. No es que algunos descubrieran que Chile era desigual en octubre, no. Eso ya sabían que era desigual desde antes, porque ellos son la desigualdad de este país. Ellos, los que saltaron los torniquetes, los que levantaron, quemaron, etcétera, los que hicieron actos de justicia popular en los territorios, las poblaciones, esos son los que construyeron la posibilidad de tener este proceso constitucional birlado, expropiado, confiscado mañosamente por la clase política. Y por eso mi posición es decir, no, el 25 de octubre no hay que ir a votar, hay que seguir luchando y evadir para poder construir desde la lucha social, desde la calle, desde los espacios públicos tomados por todos aquellos que piensan tal o como yo, ¿cierto? Para tomarnos este país, para decir queremos otro Chile, pero no queremos el Chile de los empresarios, no queremos el Chile de la clase política, no queremos el Chile de los medios de comunicación, no queremos el Chile de todos aquellos que comparten gran parte de lo que fue la historia reciente. Por eso yo simplemente digo, para lograr tener un proceso constituyente distinto, no basta cambiar la constitución, sino que también hay que modificar las estructuras económicas de un país. Y, insisto, no hay cambio constitucional que toque las estructuras económicas de un país. Eso quedó claro en Bolivia, quedó claro en Ecuador, y algo distinto es el caso venezolano, porque allí, después de la constitución del 99, en el 2003-2004 es cuando el comandante Chávez echa a andar el proceso de socialismo del siglo XXI. Posterior a eso, no está en la constitución del 99, de la constitución bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la tarea que nos queda es larga, la tarea que nos queda va a ser de mucha incomprensión, de mucho golpetearnos la cara, de acusarnos de que somos la derecha, porque ese tipo de que somos anticomunistas, que somos esto, que somos esto, eso ya es parte del folclore de la política chilena, que es descalificar a cualquiera tercera posición. Esta es la tercera posición, evadir el plebiscito del 25. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y bueno, en ese mismo sentido, tocaste varios temas de los cuales igual me quiero referir un poco. Yo pienso que hoy día hay un discurso como que del sector del apruebo general que hace hacia la unidad y hacia el vencer o derrocar la constitución de Pinochet, vamos a vencer a la derecha, todos contra la derecha y todo ese como parafernalia que se hace. Y en ese mismo, en verdad, como el cuestionamiento que me he hecho y que no nos hemos hecho es de qué derecha estamos hablando. Estamos hablando de que vamos a qué, a cuál es la derecha que supuestamente se va a rendir o vamos a vencer. ¿La derecha tradicional? RN, la UDI, sectores más conservadores, o esta derecha que aprueba, esta derecha que se disfraza también de una nueva izquierda, que están ahí, quizás podríamos nombrar Evópoli, incluso hasta Longueira con su cambio de camiseta de aquí para allá, y eso a mí me causa más que una desconfianza, es un hecho, una prueba concreta de que el apruebo y que el plebiscito no viene siendo la respuesta a ninguna de las cosas que demandábamos en octubre. Entonces, en ese mismo sentido, como, bueno, lo quería nombrar porque creo que en el sector universitario está mucho ese sentir de que si no voto o si no doy cedo eso mío, mi deber cívico, no soy parte de esta nueva forma de este nuevo Chile. Y creo que ahí hay que verlo en perspectiva de cuál va a ser nuestro aporte efectivo con esa situación. Y como tú mismo decías, por lo menos como yo lo veo, no puedo ceder
lo que yo creo, tengo que ser consecuente al momento en el que nos enfrentamos a la lucha en octubre y hasta el día de hoy, y no ceder ese espacio. En ese mismo sentido, quizás preguntarte qué crees tú o cómo podría hacer tú esta tercera alternativa, de la cual también me siento parte, para poder lograr quizás una nueva organización, o cómo nos podemos organizar para empezar a levantar nuestras propias demandas, más que demandas, nuestras formas de querer romper un poco el sistema, o sea, no un poco todo, el sistema, para poder ir avanzando. Porque si bien ha pasado, también lo nombraste, que desde el plebiscito del 88 hay una izquierda más izquierda, que ha llamado a no votar y a no ser partícipe de estos engaños al pueblo, hay que decirlo como es. Y ahí me pasa que hay una invisibilización, hay una ridiculización también a este pensamiento, o a esta forma de vivir al final, que es consecuente con lo que nosotros hacemos día a día y en diferentes escenarios. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que tiene que ser la alternativa? Si es construir una organización, si es construir un movimiento, ¿cómo le podemos hacer frente a esta política burguesa, a este sistema, ya sea de gobierno, ya sea de Estado, para poder romper al fin esta institucionalidad que nos tiene tan marcados? Esa sería mi pregunta. Mira, buena pregunta, porque siempre cuando uno plantea este tipo de cosas que son ya de partida rupturistas con el discurso que hoy día predomina en la actividad política, en las ciencias sociales, en todo ámbito, hay un discurso como instalado. Lo bueno es que se pueda hablar inclusive es bueno que hable el rechazo y que hablen los del apruebo, pero los que estamos en otra posición no tenemos derecho a hablar. O sea, ustedes son una excepción dentro de un mar de planteos que se hacen en ese sentido. Ustedes pueden invitar a personas que están por el apruebo, que no han invitado nunca, y espero que no lo vayan a hacer, que invitar a gente que está por el rechazo, pero están abriendo también una posibilidad para que hable la gente que está en una tercera posición. Está bien, me parece correcto que ustedes procedan de esa forma, porque de esa manera el discurso que se puede tener desde los márgenes comienza a llegar a otro espacio y puede ser escuchado también por otras personas, y que solamente tenga ese discurso un elemento, Luna, que sea capaz de cuestionarle los supuestos con los que ellos están partiendo. Es decir, cuando uno les plantea estas cosas que nadie se las ha dicho, comienzan a dudar si lo que están haciendo es correcto o no. Y ya en ese momento hemos introducido, hemos sembrado una semilla para que esto comience a crecer y a multiplicarse. Yo estoy consciente que no es mi discurso ni el único, sino que hay otro discurso en este momento también. Este es un dato que es impresionante, porque durante el plebiscito del 88, aquellos sectores que sostenían el rechazo al plebiscito del 88 eran bastante pocos y tenían muy poca visibilidad, mucho menos visibilidad de la que hoy día existe, porque en ese tiempo no existían, por cierto, No, las las redes redes sociales, ni el sociales. Facebook, ni nada de eso. Pero en este momento sí, y yo lo he estado haciendo un recuento en las redes sociales, donde comienzan a aparecer un sinnúmero de personas, organizaciones incluso, que se plantean en contra del plebiscito del 25. Es decir, hoy día hay una mayor toma de conciencia al interior de la ciudadanía de que algo malo tiene el plebiscito, que algo se parece al plebiscito del 88. Y creo que eso va haciendo el darse cuenta de que tú no estás sola, de que tú no estás solo, de que somos muchos los que estamos pensando. Así, eso te permite como ir construyendo la idea de darse una organización, de darse una plataforma, de construir algo, porque siempre se espera que se construya algo. Es como que no se puede accionar.
octubre, para decirlo concretamente, el octubre que erupciona, el insurgente octubre, es un octubre que es preparado por organizaciones pequeñas, que se van coordinando en la red social y que van llegando, ¿cierto?, fuerza, acumulando fuerza para hacer esa irrupción plebeya, esa irrupción rebelde, insurgente, insolente de, de octubre. De manera que ahí hay toda una efervescencia que no necesariamente es urgente hoy organizarla, porque aquí hay una suerte de presión de que las cosas tienen que ser a través de una organización. A mí yo desconfío de eso a lo largo de mi tiempo, de mis años, porque eso siempre significa que hay una organización que se quiere poner a dirigir el asunto, de ponerse a la cabeza del asunto. Entonces, lo que hoy día vemos es que se requiere mucho crear una plataforma, crear un espacio, dar un espacio virtual o societal donde todos lleguemos y todos podamos expresarnos, pero que nadie dirija porque eso tampoco está en la mente de muchos. Entonces, pero sabemos lo que queremos y buscamos. Y esa alternativa está dada, está escrita, está elaborada. ¿Dónde irán ustedes? ¿Sabe? El otro día yo tuve la oportunidad de hacerme de un libro que lo mostraba y quiero que ustedes lo conozcan también y que lo tengo por aquí, que se llama La rabia dulce de furiosos corazones. Símbolos, íconos rayados y otros elementos de la revuelta chilena. Es un libro que lo tengo aquí, que es organizado por un colectivo, de estos colectivos que participaron activamente en la revuelta, que construyen un relato totalmente distinto de los relatos que uno conoce desde la ciencia social formal, y van construyendo y van colocando una serie de rayados que ellos encontraron y que fueron extrayendo de las murallas de la ciudad. Ahí está el programa. Fíjense, ahí está el programa en derechos humanos, programa en aspectos económicos, sociales, culturales. Ahí está el programa. O sea, el programa está y hay que sacarlo y hacerlo evidente. Entonces, en ese sentido, la alternativa está construida, está dicha, está nombrada, está gritada. La alternativa fue gritada. Queremos que el neoliberalismo termine en Chile, decían los rayados. Sí. Y al mismo tiempo decían, el capitalismo desgasta, el capitalismo enajena, por lo tanto ahí también hay una demanda. No queremos más capitalismo. Entonces, ¿para qué de repente complicarse la existencia cuando los elementos centrales de ese Chile popular, de ese Chile rebelde, de ese Chile insurgente están? Todo lo demás es para Fernalia, para poder enrollar el asunto y hacer, no, es que vamos con derechos, vamos a escribir una constitución y la vamos a poner por escrito, vamos a poner esto y este otro. Papel. La gente quiere hechos concretos. Y en ese mismo sentido, yo creo que aquí, de hecho, la ley 21.200 viene a poner todas las trabas posibles para que cualquier demanda que el pueblo quiera se trabe. O sea, desde la demanda del aborto hasta la demanda de la salud, de la FP, todo ya está listo, ya está trabado y se crea como un escenario como de incidencia. Yo me acuerdo que en lo estudiantil muchas veces se habla de cómo incidir, de incidir en la reforma, de incidir en no sé qué, y al final la historia nos vuelve a mostrar que es imposible hacerlo cuando ya tienes este aparataje político como comprado desde antes. Y con esto quiero hacerte ya la última pregunta para ir cerrando la conversación, es si el pueblo puede conseguir avances en algún tipo de elección o mecanismo, quizá algún tipo de mecanismo dentro de este sistema, dentro de este gobierno y dentro de esta democracia burguesa, para quedar también más claro cuál podría ser el porvenir
de este nuevo escenario político que se abre? Mira, esa es una buena pregunta. Es una pregunta que ha tenido distintas respuestas a lo largo de la historia. Desde cuando se le hicieron a Carlos Marx, de partida, yo no me estoy comparando de ninguna manera con él, solamente que los trabajadores en un momento determinado le preguntaron a Carlos Marx si tenían que votar o no, porque ese era un Claro, dilema. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Le pregunta la Internacional o la Liga Internacional, le pregunta a Carlos. Y Carlos Marx responde diciendo que sí, que había que votar, porque eso significaba un proceso de acumulación de fuerza que permitía, ¿cierto?, disputar cuotas de poder importantes dentro de la democracia burguesa liberal que se levantaba y se construía en aquellos años. Es cierto, es cierto que muchas veces el votar constituye una posibilidad real y efectiva, como lo fue, por ejemplo, el hecho de que se votara en 1970 por el conglomerado de la Unidad Popular y, y Salvador Allende, porque claro, porque el programa de la Unidad Popular, el programa de Salvador Allende tenía un horizonte revolucionario, tenía un horizonte popular, tenía un horizonte prosocialista, era antiimperialista, antiburgués. Era claro que ese proyecto había que apoyarlo. Había que apoyarlo porque no había en el planteamiento de Salvador Allende ni en los sectores una negación de la idea de querer construir socialismo. Todo lo contrario. Allende definía la ruta hacia el socialismo dentro de la democracia con pluralidad, etc. Cuando se planteó aquello, ¿saben lo que le dijeron a Salvador Allende después, o mejor dicho, cuál fue el diagnóstico que se hizo después de la derrota y del derrocamiento del gobierno popular? Porque eso fue una derrota, un derrocamiento y no un fracaso, una derrota y un derrocamiento, no un fracaso. Fracaso era porque justamente el triunfo popular avanzaba por eso y nunca pudo ser calificado como fracaso. ¿Sabes qué se dijo? Y ahí están los escritos y se pueden buscar. Dijo, para hacer las grandes transformaciones, para hacer los grandes cambios estructurales que pretendía la Unidad Popular, había que tener mayoría política. Había que tener mayoría electoral. Ah, dijeron entonces. Eso es lo que en eso la Unidad Popular no tuvo. Pero hemos visto en la historia reciente de América Latina cómo sectores progresistas ganaban con mucho más votos que los que había obtenido Salvador Allende en 1970. Chávez, Correa, Evo Morales, Lula, y así podríamos nombrar que eran ganadores de elecciones al interior del sistema liberal con mayorías superiores al 50% de los votos, 55%, 60% en algunos casos. O sea, cuando tú tienes el 60% de los electores en un sistema de participación activa, como fueron el caso de que hemos nombrado, tú tienes toda la legitimidad para hacer los cambios que quieras porque lo estás haciendo con mayoría. Ah, pero ¿cuáles sabes tú qué es lo que dicen ahora los teóricos de la democracia, los teóricos del sistema capitalista que defienden el sistema? No, es que eso es la tiranía de las mayorías, es la dictadura de las mayorías. Por lo tanto, las dictaduras de las mayorías no pueden aplastar a las minorías. O sea que al final y al cabo, eso queda claro de que tú teniendo la mayoría política para hacer los cambios, no la puedes hacer porque aplastas a la minoría. Entonces es un juego de suma cero. Independientemente de la cantidad de personas que te apoyan,
no puedes hacer los cambios porque tienes que respetar lo que la minoría es. Entonces no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido ese juego que te hacen jugar, pero no te permiten hacer lo que quieres realizar. ¿Por qué? Porque si no aplasta no sé a quién, no sé a cómo, etc. El tema central es que cuando hay mayoría, manda la mayoría. Entonces, si aquí la mayoría es la que no ha votado, podría perfectamente organizar su propia forma de hacer las cosas y no considerar a la minoría, porque la minoría es la que el 40% es una minoría frente al 60%. Aunque que me digan lo contrario, no sería posible, porque matemáticamente no lo es. Entonces, el discurso, el relato de la burguesía y de los intelectuales siempre tienden a buscar resquicios, ¿cierto?, para poder presentarse como diciendo de que aquello que quiere la mayoría es lo que no quiere realmente. Entonces, es algo que no tiene sentido. Entonces yo tengo la impresión de que hoy día la democracia tal cual como está, que genera ficciones de mayoría, que crea ficciones de mayoría que no lo son, como creó la ficción de la mayoría que había ganado en la segunda vuelta del 17 a Piñera, diciéndole que había sido presidente con el 54% de los votos, y en realidad eran un 26%. Y esa norma, estimada y estimados, esa norma que establece aquello no ha sido modificada ni tocada. Entonces, cuando se haga el asunto del plebiscito y gane cierto, supongamos que vayan a votar de los 14 o 15 millones que ahora son, vayan a votar 7 millones. Esos 7 millones van a ser el activo que, si la prueba, los 7 millones obtiene 4 o 5 millones, van a decir, ellos son los que tienen el 80% o el 60% de los votos del país. Y en realidad puede votar el 50% y el otro 50% no cuenta. El otro 50% no, yo no me sentiría para nada obligado a obedecer a aquello que haga ese 50%. Entonces yo tengo todo el derecho de levantarme, de constituirme en un agente revolucionario, insurgente, rebelde, contra ese poder ilegítimo. Entonces, en ese sentido, por eso digo, y por eso partí esta charla, este conversatorio, si usted quiere, diciendo que la democracia liberal representativa está agotada, ya no sirve, es algo que ya no, ni las elecciones, porque las elecciones son como lo dicen los autores europeos, ¿cierto? La forma de elegir a nuevos monarcas, nuevos elegidos. Siempre se eligen a los, comillas, expertos, los que saben más. Son una aristocracia, es una élite que se elige, pero la ciudadanía, tú, yo, todos los demás no participamos en esto. Somos simplemente un voto, nada más, que cumple la labor de ir a votar por unos elegidos que ni siquiera tampoco los elegimos nosotros. No elegimos nosotros. El voto debiera ser, como dice un profesor chileno por ahí, el voto debería ser la última consecuencia de un proceso de designación de electores que viene desde abajo hacia arriba. Pero nosotros no lo elegimos. ¿Quién va a elegir a los convencionalistas? ¿Lo vas a elegir tú, Luna? ¿Lo vas a elegir tú, Rodrigo? ¿Lo van a elegir ustedes? No. Les van a decir, vote porque este señor es bueno, porque esta señora es buena, porque este joven es simpático, porque este no sé qué. Los van a presentar un conjunto, los van a presentar 155 sujetos o sujetas, paritarias relativas, ¿cierto? Ahí para que ustedes elijan. Pero no. ¿Y por qué no hacemos algo distinto? ¿Por qué no construimos esta famosa constitución si es que es necesario construir una constitución? La construimos desde abajo, participando todos y todas en los territorios, construyendo ahí, discutiendo, elaborando, y que esto vaya creciendo, vaya subiendo y todos podamos participar. No, pero es que eso no se puede.
No, es que no, es que esto es para elegidos. Elegidos. Fíjense ustedes el concepto. Esto es una convención de elegidos, de una selección. Pero esa selección no la hacemos nosotros, los ciudadanos. La hacen unas agrupaciones tremendamente desprestigiadas, deslegitimadas, como son los partidos políticos, y te van a ofrecer a ti, vote por. Te aseguro que van a aparecer señores intachables, moralmente intachables, éticamente respetables. Pero, y la gente va a tener que votar por ellos, va a votar por... Lo más probable es que van a saber, fíjense ustedes que basta que uno salga varias veces en la televisión diciendo algunas cosas que son inteligentes para, ya no, tenemos que poner. O sea, tiene que ser constituyente, no tengo nada contra él, pero ¿ya? Como José de la Maza, o José Maza, el astrólogo. El astrólogo tiene que ser constituyente. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la señora de Juanita, famosa Juanita, señora Juanita, que nadie vota por ella, todos los nombres, pero nadie le dice? ¿Por qué no puede ser ella? No, pero es que está un asunto delicado. Estas cosas son para gente que sabe. Mentira. Que sabe. Y eso sin Mentira. nombrar el método de elección, Sí. porque ese también es otro tema. Tomar el método de elección como para gente independiente que básicamente tiene que hacer un partido para poder ser elegido o elegida. Entonces, Mira, hay varias trampas. Sí, justamente lo que tú dices, Luna, es totalmente, dice, que los 155 constituyentes elegidos por esta convención van a ser independientes. Claro. ¿Cuándo en Chile han habido posibilidad para que los independientes estén? Fíjate que yo estoy revisando ahora datos electorales en el CERVEL y hay independiente por la UDI, independiente por el PC, independiente por el Partido Socialista de Chile, independiente por Renovación Nacional, independiente. ¿Y qué es lo que es eso de independiente por Renovación Nacional? Que un militante que no está inscrito todavía. Aunque no paga ¿cómo se llama ese? Entonces no hay posibilidades para... Aquí aparecen la gente que está haciendo la campaña, la propaganda, ahí dicen fundaciones. Y aparecen fundaciones que están ligadas a partidos políticos, como organizaciones de la sociedad civil. Por favor, déjense de mentir, déjense de engañar y de hacer una parafernalia cuando todo está controlado por los mismos de siempre, es decir, por los partidos políticos. Y digo esto, el otro día yo asistía por casualidad a un conversatorio que tenían el apruebo del Chile Digno. ¿Ah? Y estaban todos hablaban y todos decían cosas. Y yo les dije, estos encuentros son igual que todos los que se hacen en que dejan afuera a la izquierda independiente. Porque todo lo que hay, yo no sé cuál es la cantidad de militantes que podría tener un partido X o Z que están en ese grupo, porque ni siquiera son partidos, pero son dirigentes. Entonces hablan las cúpulas y hablan. Hablaba gente del partido de izquierda cristiana. La última votación que tuvo el Partido de Izquierda Cristiana, que tenía solamente en algunas provincias, en algunas regiones, tuvo 7.000 votos en la última elección de parlamentaria, tuvo 7.000 votos. Bueno, no, pero ellos hablaban de la ciudadanía como si fueran masivos. Pero la izquierda independiente o la izquierda rupturista, la izquierda anarca, la izquierda esta, la izquierda este otra, o cualquiera de esos grupos, no tienen voz en ninguna parte porque nadie los quiere escuchar. Porque son la conciencia crítica que tiene la izquierda que está en el Chile digno. Porque ahí no sé, ¿para qué hablar de la no izquierda que está en el Frente Amplio? Que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que lo más probable, los cientistas políticos nunca debemos hacer muchas predicciones,
pero creo que hay un movimiento que se está gestando y se está desarrollando durante estos últimos días y semanas, que vamos a poder pensar que el partido de los no electores va a volver a ser triunfante en la elección del 25 o en el plebiscito del 25. Va a haber, claro, lo que va a pasar, y lo anticipo, va a ser lo siguiente. Como va a haber una abstención relativamente alta, la explicación de esa abstención va a ser la pandemia. Claro, Pero como ya está nunca va a haciendo haber ahora. claro, entonces nunca va a ser una explicación política. No, no, si la gente tuvo temor, la gente teme el contagio, la gente... ¿Me entiende? Entonces, lo más probable es que si hay una abstención significativa, se le baje el perfil político. Y con eso igualmente terminan legitimando lo que va a ocurrir el próximo 25 de octubre. Eh, Vamos a ver qué pasa. Seguramente después vendrán un conjunto de análisis que se hagan sobre ese proceso. Sí. Luna, no sé si tiene alguna otra pregunta, otra gente de No, o ahí. sea, ahora en esta conversación me llegaron una imagen que sale que la oposición ya está viendo la temporada de constituyente y voy a nombrar algunos para que dar un ejemplo de cómo estos constituyentes no son nada magistrales ni gente así maravillosa, sino que son personas que han perpetuado el modelo hasta el día de hoy. Soledad Alvear, Camilo Escalona, Ignacio Walker, Nicolás Izaguirre, son algunos de los nombres de los cuales muchas veces hemos estado enfrentándonos en distintos escenarios en los últimos años. Y ahí en verdad, como volver a repetir y que ojalá la gente que vea este capítulo de conversación vuelva, genere como esa reflexión también, porque para qué es lo que nos hace a nosotros y a nosotras pensar por qué existe esta tercera opción y es igual de válida. Y más que incluso muchas veces podríamos pensar que es la opción más natural para quienes nos sentimos desde la parte más revolucionaria de la izquierda. Y nada, con eso finalizo y también finalizamos esto, ya llevamos 1 hora y media de conversación, nos han llegado muchos comentarios positivos y muy contenta de tener este escenario, de poder conversar también sobre cómo vemos este plebiscito, cómo analizamos también las distintas posturas y dejamos un poco el debate, el falso debate del apruebo y el rechazo y analizamos esta tercera alternativa que hoy día vuelve a ser una opción para el pueblo pobre, para el poblador, para la pobladora, que muchas veces ha manifestado esta rabia de distintas formas que muchas personas desde el elite y de la burguesía no es capaz de comprender. Entonces, muchas gracias a todos y todas Y por vernos. Adelante. quisiera decir lo último. Mira, yo tengo la impresión que gracias por la oportunidad, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es tratar de llegar al máximo de gente, porque curiosamente nuestro discurso, Luna y compañeros de Conciencia y Acción, no debiera ser hacia el lado nuestro, porque No. nosotros ya tenemos una convicción formada, tenemos una idea constituida y sabemos lo que queremos. Y sabemos por qué hemos llevado esta lucha contra este sistema durante largo tiempo. ¿Ah? Yo fui parte de aquellos que dijimos no, pero no al plebiscito del 88. Yo fui de esa gente que no se inscribió y que no votó. Y cabe señalar que yo nunca he votado en este sistema. ¿Por qué? Porque no puedo aceptar que el hacerlo el próximo 25 de octubre, estoy aprobando todo lo que han hecho esos sujetos que tú nombrabas durante 30 años. Aunque ellos pretendan cambiar aquello, pero estamos aprobando, estamos diciendo, con ustedes vamos a salir de esto, y no salimos. Y por eso nuestro discurso tiene que ir dentro de la gente que va a votar el día, que lo piensen, que lo mediten, que hay que provocar un hecho político nuevo. Y el hecho político nuevo es que no tiene que haber mucha participación. A mí me da lo mismo, te digo, realmente que la situación sea que nos digan que somos esto y esto y otro. No, nosotros tenemos una postura nacida desde la historia, nacida desde nuestras luchas
y respetamos la lucha de gente como el caso de el joven que fue lanzado, ¿cierto?, por un policía, por un carabinero de Chile, ¿cierto?, desde el río al río Mapocho en el puerto Pío. Ese joven, ¿sabes tú? Tiene 16 años. Sí. Es el joven que hace las protestas, que se manifiesta en la Plaza Italia, en la Plaza Dignidad, en todos los lugares, que viene desde dónde viajó a la Plaza Dignidad, desde la periferia, De desde Puente Puente Alto. Alto, desde Puente Alto. Ese joven, ¿cierto?, es el que hace la insurrección, pero no tiene derecho político, no puede participar, no puede incidir en los hechos y no los acontecimientos. Están luchando. Y por luchar lo lanzaron. Entonces, ahí es donde está la ética revolucionaria. Gracias, compañeros, y hasta otra ocasión. Y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas.